Me llamo Luz Clarita y tengo 13 años y me gusta jugar el fútbol. Me llamo Saraí, tengo 12 años y me gusta el entrenamiento de futsal. Me llamo Ángela, tengo 13 años y me gusta practicar la natación. Me llamo Jimmy, me gusta jugar el fútbol y tengo 12 años. Yo veo que en zona para los niños casi no hay. Debería haber un centro de poder, un centro infantil para una zona de diversión, un taller para los niños donde que se pueden educar diferentes tipos de enseñanza, donde que pueden pasar su tiempo mayormente en cosas que pueden ser lucrosas para los niños en su futuro. Porque si no hay nutrición para una planta, para algo que tiene que crecer, se muere o crece muy mal, ¿no? Entonces necesitan espacios, necesitan una educación diferente donde se puede tomar conciencia de las cosas. La realidad de los estudiantes es muy diversa, en vista de que hay bastante abandono de padres a los niños, bastante descuido de padres a sus hijos y también niños que no viven con sus papás. Son realidades diversas que como maestra muchas veces no he podido solucionar ese problema. Que sean los profesores, acá no se capacitan, con la misma idea, esa idea nomás todos los años, trabajan los profesores. Entonces ahora prácticamente el estudio es bajísimo, todo el tiempo, la antigüedad. Entonces nosotros quisiéramos acá que haya un cambio. Bueno, para mí las escuelas en la actualidad están un poquito abandonadas por estos 2 años de pandemia y pienso que ya debemos plantearnos proyectos para poder implementarlos, gestionar apoyos para que sean más implementados y más que todo pensando en el aprendizaje de los estudiantes, buscar oportunidades para ellos. Eso es lo que buscamos los directores. Hoy en día los niños hay que preparar para el futuro. Como dice el costumbre, o tarde o temprano se va a perder, ¿no? Lo que viene es el futuro, preparar a los niños para eso. Bueno, que haga pues, un buen colegio para los niños. Sí, es lo que pedimos acá. La idea es intentar desarrollar proyectos educativos, ya sea algún proyecto piloto con un nivel educativo, con sistemas pedagógicos mucho más avanzados y sobre todo la introducción, el que los niños del futuro aprendan a convivir con la naturaleza, ¿no? Y que la respeten, utilicemos de ella, pero conviviendo ambos, ¿no? Igual con los animales, claro, ¿no? Es como un aprendizaje que te llena internamente y te da un significado y un propósito en esta vida, ¿no? Que es estar al servicio de la naturaleza. Y eso lo he aprendido estando aquí, ¿no? Es muy natural de los niños estar en conexión todavía con la naturaleza. Ellos lo tienen naturalmente, ¿no? Pero luego lo pierden. Más bien si te transformas a mamá, siempre piensas también qué va a pasar con mis hijos en el futuro, ¿no? Si todos talan, si todos destruyen, ¿de qué van a vivir? ¿Cómo va a ser el mundo cuando ya están grandes, ¿no? En cuanto a la enseñanza hacia los jóvenes, hacia los niños, en el cual tengan un espacio para desarrollarse ellos también internamente, en su cultura, en su educación y también en la cuestión económica, ¿no? Que es fundamental para todos estos niños, en lo cual acá hay para explotar una gran cantidad de productos e insertarlos en el mundo, ¿no? Los chicos aprenden desde la naturaleza y la tierra cómo aportar cuando sean más maduros y mayores a la economía propia del lugar donde viven, desde la siembra, desde la horticultura, desde el tejido y la carpintería, construcciones y manualidades que les va a servir para su vida y construir en su comunidad. Esa conciencia en los niños es muy fácil porque es de sentido común. No puedes serruchar la rama que te sostiene,
Es decir, estamos aniquilando durante un siglo este valle que tiene la biodiversidad más rica del mundo. Entonces, de alguna manera, formar niños que amen sus tradiciones, que tengan su identidad cultural y además principios de convivencia con la naturaleza, sistemas pedagógicos mucho más avanzados, creo que puede hacer una gran diferencia. La oportunidad de integrar el aprendizaje que tiene la naturaleza, pero también asignaturas tan importantes como la lectura, la escritura, las ciencias mismas, la matemática, en un nivel experiencial. Son un acompañamiento diferente, ¿no? No con una autoridad que es la maestra que te dice que tienes que obedecer, que tienes que hacer, que ella dice que tienes que captar el mundo como ella lo capta, no como adultos, sino hay un mundo de niños que es muy importante de proteger en una manera para que lo puedan vivir, y acá no existe eso, ¿no? En muchos lugares del mundo no existe eso realmente. Ir con los niños, echarse al agua que te hace sentir que renaces, tirar las piedras, ¿no? Jugar con ellos, con los materiales que te da la naturaleza, eso ya es algo tan simple pero tan importante. Es como vivir con el fuente de donde venimos, ¿no? La cultura de Perú es increíble, la riqueza de Perú es increíble, y yo siento siempre de mi raíz, ¿no? De Alemania tenemos una tecnología, una vista muy distinta, y la combinación de las dos para mí sería el punto de hacer un cambio, ¿no? Porque si tienes la conciencia de la tecnología, de por ejemplo sacar de las plantas increíbles que hay acá unos aceites medicinales. O sea, que se identifiquen con el lugar y que lo tomen como propio, y que a la vez le saquen la riqueza del lugar y que los nutra también, en todo sentido. O sea, tanto en el sentido ambiental, en el sentido espiritual, en el sentido también económico, ¿no? Tratar de que los niños lo tomen como algo que realmente es de ellos, les pertenece, y que lo puedan también expandir hacia afuera, hacia el mundo. Eso sería uno de los grandes logros que yo creo que se va a dar. Yo sé que no es fácil, pero creo que hay que hacerlo. Si lo vamos a empezar ahora, es una gran posibilidad para estos niños, ¿no?